Buenas tardes. De parte de Gestión Patrimonial de Mercado de Valores, queremos agradecerles por unirse a nuestro webinar y darles la bienvenida a su espacio. Mi nombre es Sergio Gurdián, soy gestor de servicios patrimoniales aquí en Mercado de Valores y tengo el placer de acompañarlos en este espacio informativo. Les recuerdo que en Mercado de Valores tenemos un sistema de gestión patrimonial que va más allá de la asesoría en inversión. Queremos apoyarlo en diferentes temas como lo son sucesión patrimonial, protección patrimonial, gobernanza, empresa familiar y asesoría fiscal y cumplimiento tributario. Este último tema nos lleva a la presentación de hoy, llamada Declaración para el Cierre 2021, con el fin de aclarar las dudas que nos han llegado de parte de nuestros clientes durante el año. Hoy estaremos abarcando 3 temas de importancia. El primero, sociedades inactivas, sociedades con actividad lucrativa y las sociedades que se encuentran en el capítulo 11, pérdidas y ganancias de capital mobiliario e inmobiliario. Hoy nos acompaña el señor David Mena, experto tributario, socio de Grant Thornton y gran aliado de Mercado de Valores. David es socio director del área de impuestos y legal de la firma Grant Thornton, cuenta con más de 15 años de experiencia laboral en la materia tributaria. Ha servido como asesor fiscal en bancos de gran importancia para el país, dirigido compromisos de auditoría preventiva y estrategia tributaria, proyectos de adquisición de empresas, debida diligencia fiscal, servicios de consultoría tributaria a distinguidos clientes locales e internacionales. Durante esta transmisión, además, estaremos habilitando el chat con el fin de que ustedes puedan escribir sus preguntas, las cuales iremos aclarando conforme avanza la presentación. Sin más preámbulo, bienvenido David. Muchas gracias por el espacio y por la presentación que vamos a darle a nuestros clientes. Sergio, un gusto, un placer. Muchas gracias por abrirnos las puertas a Mercado de Valores y a sus clientes para poder conversar un ratito en esta tarde sobre temas de interés para todos. Estamos a un mes de presentar las declaraciones de impuestos de las sociedades, tanto activas como inactivas, y hoy nos vamos a enfocar en ese tema. Básicamente, para iniciar, es importante tomar en consideración que esta declaración que vamos a presentar en un mes va a estar fundamentada en lo que es la ley y el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Recordemos que esta ley fue reformada el 1 de julio del 2019 y ya este es el segundo año completo. Ya fue el primero fue el año 20, ahora es el 21 completo, el periodo fiscal que vamos a presentar esta declaración. Entonces, las principales obligaciones tributarias que vamos a tener en todas las sociedades constituidas en Costa Rica, sean activas o inactivas, tiene que ver con el impuesto a las personas jurídicas, que es un impuesto que se paga todos los eneros de cada año, el timbre de educación y cultura, todo lo que tiene que ver con el régimen de transparencia, el registro de transparencia y beneficiarios finales, el impuesto solidario para aquellas compañías que tengan casas de lujo de un alto valor, y todas las obligaciones formales y materiales que conllevan ya el desarrollo de una actividad donde hay ordenamiento de los factores de producción, que es lo que conocemos como las compañías activas y obviamente las compañías inactivas. Vamos a enfocarnos en las compañías inactivas. Primeramente, recordemos que estas sociedades son compañías que no tienen ningún tipo de actividad económica. Entiéndase que no tienen ningún tipo de actividad generadora de ingresos. Son compañías que por primera vez la Administración Tributaria ha solicitado que presenten una declaración en un formulario especial. Si bien es un requisito que fue emitido desde el periodo 2019, la Administración Tributaria ha venido emitiendo resoluciones. La primera fue la 075-2019, donde ellos nos informaron que iban a sacar un formulario nuevo, el de 135. Nos quedamos esperando, ese formulario nunca salió. Posteriormente, en el 2020 se emitió una resolución donde la Administración Tributaria nos informó de que a estas sociedades se les iba a asignar un código especial de actividad, que es el 960-113, ese es el código asignado a sociedades inactivas.
y donde se le dio la posibilidad a los contribuyentes de que el que quería voluntariamente podía presentar la declaración de esa sociedad inactiva en el mismo formulario de 101 que han utilizado las sociedades activas. No obstante, la administración en esa resolución indicó que ellos iban a sacar un formulario específico para esas sociedades y íbamos a tener un plazo de 2 meses y 15 días a partir de la emisión de ese formulario. Y eso sucedió en enero de este año. En enero de este año ya la Administración Tributaria emitió la resolución 02-2021, mediante el cual confirmó que el formulario que vamos a usar es el mismo de 101 que hemos usado siempre, solo que es un formulario simplificado donde solo tiene el apartado de activos, pasivos y patrimonio. Y es así donde ya en esa resolución se determinó ese formulario, que es el que básicamente vamos a tener que cuidar para presentar esa declaración, el que todas las sociedades estén debidamente inscritas ante la Administración Tributaria mediante el formulario de 140 y específicamente en el registro único tributario de la Administración Tributaria donde están inscritas todas estas sociedades. La Administración Tributaria de oficio, todas las sociedades que sean inscritas en el registro mercantil, ¿verdad?, va a asignarles este código, salvo que yo como contribuyente vaya e inscriba una actividad específica. Entonces ahí es donde tengo que asignarle un código si es que yo voy a llevar a cabo una actividad en esa empresa. Pero una sociedad inactiva que no va a tener absolutamente nada, la Administración Tributaria automáticamente le va a asignar ese código 960-113. Eso es muy importante porque nosotros como contribuyentes tenemos que verificar en nuestro registro de ATV, que es el sistema de tributación, que efectivamente estas sociedades tienen ese código de actividad para saber yo que tengo ese deber formal de presentar esa declaración el 15 de marzo. Es importante indicar que hay sociedades que por diferentes razones han sido, digamos, desinscritas de la Administración Tributaria, o más bien del registro de sociedades, por diferentes razones. Unas porque termina el plazo social, otras porque pasaron más de 3 años sin que yo pagara el impuesto a las personas jurídicas, y esas sociedades automáticamente son disueltas para efecto del registro de personas jurídicas en el registro comercial del registro público. ¿Qué es lo que pasa? Que para efectos tributarios estas sociedades se mantienen inscritas y registradas. Entonces, muchas de estas sociedades que posiblemente no pagaron el impuesto a las personas jurídicas, que ya aparecen disueltas a nivel de registro público, aún así tienen existencia a nivel de los registros de tributación. Entonces, una sociedad en ese estado tendría que ser disuelta, terminar de liquidarse, y para eso hay que nombrar un liquidador para poder sacar esa compañía de los registros de la tributación. Ya eso hay que nombrar un liquidador para que haga la liquidación de la compañía y liquide, si es que tuviera activos, esos activos de esas empresas. Importante mencionar que estas sociedades inactivas no tienen la obligación de emitir comprobantes electrónicos. Me refiero a facturas electrónicas, notas de crédito, etcétera. ¿Por qué? Porque son sociedades que no tienen ningún tipo de actividad. Si estas sociedades incumplen con ese deber formal de presentar esa declaración, se ven sujetas a una eventual sanción que, de acuerdo con el artículo 81 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, puede llegar a ser un 2% de los ingresos brutos con un mínimo de 10 salarios base y un máximo de 100 salarios base. Pero ¿qué es lo que pasa? Que estas sociedades, al no tener ingresos, entonces se le establece una sanción de 10 salarios base. Hoy el salario base está en 462.200 colones. Estamos hablando que esa sanción podría llegar a 4.620.000 colones si no presento esa declaración. Eso es importante tomarlo en cuenta porque en este caso es importante mencionar que esta declaración de sociedades inactivas es una declaración informativa. No es una declaración autoliquidativa, que es la que presentan las sociedades que sí tienen actividad. ¿Por qué es autoliquidativa en las sociedades activas? Porque yo soy el que autodetermino el impuesto que le voy a declarar al fisco a través de mis ingresos menos mis gastos y utilidades, y yo autodetermino ese impuesto.
En las sociedades inactivas eso no sucede. Yo lo que voy a hacer es informar a la Administración Tributaria a través de la D101, simplificada, es una declaración informativa donde voy a declarar activos, pasivos y patrimonio. David, tenemos una pregunta. ¿Qué pasa si yo no presento la desinscripción, pero ya está disuelta ante registro? No me aparece en el ATV para presentar la D140 de desinscripción. Justamente eso es uno de los muchos problemas que hemos tenido con muchas sociedades y como decía, pueden haber muchas razones por las que fue disuelta esa sociedad. Asumamos que puede ser que no se pagó el impuesto a las personas jurídicas y yo necesito desinscribirla. Yo para eso tengo que abrir un proceso de liquidación y eso tengo que hacerlo a través de un abogado donde se nombra un liquidador y eso implica que yo tengo que preparar esa documentación para llevársela a la Administración Tributaria y yo demostrarle, vea, yo estoy en un proceso de liquidación, yo soy el liquidador y necesito que me inscriba a mí como representante para yo sacar a esta sociedad. ¿Por qué? Porque una sociedad disuelta queda acéfala, queda sin cabeza, queda sin representante legal, sin junta directiva, pero tengo que hacer ese trámite ante la Administración Tributaria. Entonces el procedimiento es que yo nombre un liquidador a través de ese proceso de liquidación y ese liquidador es el que asume ese papel que tenía el representante legal. Entonces yo presento ese documento ante la Administración Tributaria y la Administración Tributaria me tiene que aperturar en el ATV el espacio para que yo pueda volver a ingresar y hacer el registro de desinscripción que corresponde. Pero no es que yo llego y automáticamente y ya no tengo el código y ya no puedo hacer nada, no. Tengo que abrir ese proceso de liquidación para hacer a través del TRAVI una solicitud a tributación, presentando todos los documentos de esa liquidación, de que yo soy el liquidador, y ellos me tienen que abrir el sistema para yo poder sacar esa compañía del sistema de registros de tributación. Es importante mencionar qué está detrás de esta declaración informativa de sociedades inactivas, porque uno dice, estas sociedades nunca han presentado declaración antes, ¿por qué ahora? Bueno, todos sabemos que la Administración Tributaria en los últimos años ha estado en un proceso de ampliación de lo que es el registro de información. Vea que ya tenemos un registro de transparencia de beneficiarios finales. Ya la Administración Tributaria, a través del control del Banco Central, sabe y puede saber quiénes son los socios o beneficiarios finales de cada una de las sociedades que están inscritas en este país. Entonces, uno podría pensar, ¿qué anda detrás de la tributación de que estas sociedades presenten esta declaración, que es informativa? Bueno, nosotros creemos que hay dos motivos. Uno es que hay tributación puede andar detrás de sociedades que tengan bienes, pueden ser muebles o inmuebles, que le gustaría conocer cuál es el origen de esos capitales. Recién recuerdo el año pasado, la Administración Tributaria fue al registro de sociedades en el registro público, sacó una lista de sociedades que tenían a su nombre vehículos de alto valor y notificó a sus representantes para decirles de dónde tomó el dinero esta compañía para comprar ese vehículo si usted no tiene actividad. ¿Y qué sucedió? Que muchos representantes, contribuyentes tuvieron que ir a buscar esa justificación para saber cómo fue que ese vehículo llegó a esa compañía. Entonces ya yo tenía que decir, no vea, yo es que tengo negocios, tengo una compañía en el exterior, o yo soy socio de una compañía que me pagó un dividendo y con ese dividendo yo compré ese vehículo, pero lo inscribí a nombre de la sociedad. Entonces teníamos que justificar el origen de ese patrimonio. Entonces en este caso, perfectamente, la Administración Tributaria puede andar detrás de eso, del origen del capital que dio paso a que esas compañías adquirieran esos bienes. Y en segundo término, recordemos que con la nueva ley también entró el tratamiento que tiene que ver con ganancias y pérdidas de capital. Entonces, ¿qué sucede? Que el día de mañana, si una sociedad de estas vende uno de sus bienes y genera una ganancia, tendría que reportarla al fisco, o una pérdida. Entonces, esta información de estas declaraciones puede servir de base para determinar sobre qué base yo voy a establecer esas futuras declaraciones de ganancias y pérdidas de capital. Entonces, eso es información que le va a servir al fisco para poder establecer mecanismos de control en esas dos direcciones. Correcto.
El 1 de enero justamente del 2020 fue cuando la Administración Tributaria hizo una publicación a nivel de su página para mencionar de que ya se iba a utilizar el mismo formulario. Si ustedes me preguntan a mí, yo podría decir que la Administración Tributaria fue omisa en tratar de buscar un mecanismo para estas sociedades, porque vean que esperamos 2 años para que al final nos dejaran con el mismo formulario, o sea, no hubo nada novedoso. Entonces, no sé si fue que la administración no le dedicó el tiempo y al final vio que ya habían pasado 2 años y no habían hecho nada, y ahora simplemente dice, bueno, tardar 2 años para haber dicho que es el mismo formulario, eso lo hubiéramos hecho desde el 2019 sin esperar nada, ¿verdad? Entonces eso me hace sentir a mí que la Administración Tributaria, pues, digamos, anda en esos temas quizás no muy controlada, ¿verdad?, de que uno esperaba algo diferente que al final no se dio. Por lo menos a mí me deja mucho que desear en ese sentido. Aquí en esta lámina podemos ver el borrador de esa declaración informativa que se refiere a la declaración simplificada del impuesto sobre la renta de sociedades inactivas, donde básicamente vean que es el mismo formato de una declaración común y corriente que hoy presenta una sociedad, donde básicamente se van a declarar los activos, todo lo que tiene que ver con inventarios, acciones, activos fijos netos, ¿verdad? Si tengo algún activo fijo, bancos, etcétera, cuentas por cobrar, por ejemplo, inventarios, ahí habla de inventarios, o sea, no es lógico que en una sociedad que esté inactiva maneje un inventario porque yo no tengo ventas. Entonces es ahí donde yo creo que la premura de la Administración Tributaria se nota, porque no es lógico que una sociedad inactiva pueda presentarme en ese formulario una línea de datos que yo sé que no tiene por qué existir en una sociedad inactiva. Y al final pues viene el detalle de lo que es el pasivo y el monto total del patrimonio. Es una declaración muy sencilla, muy simple, a simple vista, pero detrás de eso hay mucho trabajo que estas sociedades tienen que hacer, porque tengo que identificar qué activos tengo y qué valor les voy a dar en esa declaración. Creo que eso es lo más importante. Entonces, dentro del tema de activos tenemos que ir a identificar qué documentos de respaldo vamos a tener nosotros para justificar esos activos. Entonces, por ejemplo, si es un terreno, ¿verdad?, que está inscrito a nombre de una sociedad, en la realidad, ¿qué fue lo que realmente pudo haber sucedido en estos casos? Que el socio de esa compañía compró ese terreno, puede ser que financiado, pidió un préstamo a un banco, o él tenía su propio capital, lo compró, pero decidió inscribirlo a nombre de esa sociedad en el registro público. Entonces, estas sociedades, si usted va y revisa los libros legales, muchos están en blanco, y eso no está bien. ¿Por qué? Porque estas sociedades tienen que ir a demostrar de dónde el socio tomó ese capital para comprar ese terreno. Entonces uno podría pensar, Sergio, por ejemplo, bueno, yo debería tener al menos una escritura pública, ¿verdad? Y aquí entramos en otro tema, porque esa escritura pública, recordemos que antes existía esa práctica o mala práctica de que yo te vendía algo en 1 millón, pero ya haceme la escritura en 500,000, vendía un vehículo, mira, tal precio, pero haceme la escritura en tanto. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de pagar menos impuesto de traspaso de esos bienes muebles o inmuebles. Bueno, hoy eso ahora se nos vuelve el boomerang en contra, porque ahora resulta que yo tengo una finca que pagué 20 millones hace 50 años o hace 30 años, y de ahí esa sociedad tiene inscrita la propiedad en el registro con la escritura en 1 millón de colones. Tenemos otra pregunta. ¿Existe alguna implicación fiscal en no reflejar la depreciación acumulada en la declaración? Vamos a ver, esa es una pregunta interesante. Recordemos que estas sociedades en ese formulario hablan, el formulario se refiere a que yo tengo que declarar el activo neto. Activo neto, entiéndase, costo del activo menos depreciación acumulada. Si yo tengo un vehículo en esa sociedad, ¿verdad?, que como les decía, estas son sociedades que no tienen los libros legales en blanco y posiblemente no tengan contabilidad. Entonces ese registro de depreciación posiblemente no se tenga. Pero es muy importante que yo refleje en estos casos el valor del costo de adquisición de ese activo,
¿verdad? Porque al final de cuentas, el reconocer o no reconocer la depreciación no tiene ninguna implicación tributaria en una sociedad inactiva. ¿Por qué? Porque esa depreciación en una sociedad que sí tiene actividad implicaría un gasto por depreciación que disminuye la utilidad. En una sociedad inactiva no tiene ningún sentido ese gasto, porque yo no tengo ingresos al cual aplicar ese gasto por depreciación. Entonces es un gasto que si yo lo hubiera registrado, aunque no tuviera actividad, queda contablemente, pero no tiene implicación tributaria, porque no hay ingresos con los cuales yo rebajar ese gasto. Entonces, lo que importa aquí es tener claramente reflejado el costo de adquisición, y como yo no tuve derecho a deducir ese gasto por depreciación, la base sobre la cual a mí me van a calcular la ganancia capital va a ser ese costo de adquisición. Yo no podría decir que es el valor en libros, o sea, que es el costo menos la depreciación, porque ese gasto yo nunca he tenido derecho a reconocerlo como deducible fiscalmente en una sociedad inactiva. Entonces, digamos, yo no veo ningún riesgo en no reflejar la depreciación porque no tiene incidencia tributaria ni en esta declaración informativa ni en una declaración futura de ganancias y pérdidas de capital, porque yo no puedo el día de mañana decir, yo tengo derecho al gasto de depreciación en una sociedad que no tiene, digamos, ninguna base de derecho a tener gastos, en este caso gastos deducibles, ¿verdad? Con respecto al terreno, ¿qué pasa si una sociedad inactiva adquiere un terreno por donación? Vea, esto es muy importante. Generalmente cuando es un terreno por donación, esa escritura pública se le pone un valor simbólico, ¿verdad? Cuando es donación, claramente a mí no me costó nada, pero ese tipo de bienes o de terrenos al menos pagan un impuesto de traspaso por el valor más bajo o el más alto que haya a nivel de registro municipal o el valor fiscal que tenga en el registro de esa propiedad, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo un activo que fue donado, ¿verdad? Y yo tengo que darle una base de registro, yo podría utilizar eventualmente el valor fiscal, que es el valor con el cual al menos ese activo tuvo que haber pagado el impuesto de traspaso cuando me lo donaron a mí, porque yo no pagué ningún precio por él, pero yo tengo que darle un valor en esa declaración. Entonces, en esos casos que yo no tengo un precio pagado, podría utilizar de referencia el último valor fiscal sobre el cual se hizo ese traspaso donde me donaron a mí ese activo. También dentro de esta declaración tenemos el apartado de pasivos, y uno podría pensar, pareciera extraño que una sociedad inactiva tenga pasivos, porque uno pensaría que una sociedad inactiva no tiene capacidad de pago, no tiene de dónde pagar. Pero ¿qué puede suceder? Que muchas veces, el caso que mencionaba anteriormente, que fue el socio el que se endeudó con el banco para comprar ese activo, esa finca o esa casa, y entonces yo digo, mira, yo tengo un pasivo asociado con esa compra, pero ese pasivo en realidad es un pasivo del socio con el banco. No creo que una sociedad inactiva pueda demostrar que tiene un documento de crédito donde él es el deudor de cara al banco, porque posiblemente no tenga la capacidad de pago ni es un cliente que fuera sujeto de crédito. Entonces, en esos casos lo que el cliente hizo, o el dueño, el socio, fue él ir a pedir un préstamo a título personal y él aportó ese activo a la compañía. Entonces, esa sociedad debería reconocer más bien un aporte de capital que no un pasivo en esos casos. Devolviéndonos un poco a la parte de activos, ¿se puede usar el valor fiscal a nivel registral que se ha actualizado con las declaraciones de bienes inmuebles o aquel a nivel municipal? Vea, ese caso, vamos a ver, porque aquí eso es importante. Yo asumo que hay muchas sociedades inactivas que por diferentes razones no tienen la documentación ni la información contable, que eso es algo que yo puedo afirmar por la experiencia que he tenido, que muchas sociedades de estas no tienen esa información. Entonces, cuando ya uno no tiene de dónde, Sergio, ya yo podría decir que sí podría recurrir a esa fuente de información. Pero si usted me pregunta a mí cuál es el valor que le tengo que declarar a ese activo en esa declaración, es el costo de adquisición. Ese es el costo que yo debo declarar ahí. Pero claro, usted me va a decir, mira, pero es que yo no lo tengo. Esa compañía o ese terreno lo compré hace 50 años, y usted me da escritura, no.
O sea, uno podría ir a hacer un trabajo, ¿verdad? Pedirle al abogado, hagan un estudio a nivel de registro, cuál fue el valor en que yo adquirí esa propiedad, una copia de la escritura. Y si usted me dice, logro encontrar la escritura, yo digo, meta el valor de escritura, no meta el valor fiscal. Pero bueno, habrán casos, y estamos a un mes, y yo sé que muchos tal vez corriendo, en la que habrán casos donde tengo que tomar una decisión, donde tomar el valor, ya sea el del valor fiscal o el que yo he declarado para efectos, digamos, de la municipalidad. Pero eso es en un caso alternativo, si no tengo cómo demostrar el costo que yo pagué por ese bien. Perfecto. El otro apartado tiene que ver con el tema del patrimonio, que aquí salta como un efecto neto de esa declaración, de ese activo menos ese pasivo igual a patrimonio. Si yo no tengo pasivo, claramente ese activo va a ser igual al valor del patrimonio. Si yo compré el terreno en 10 millones, el patrimonio van a ser 10 millones. Esa ecuación contable de activo es igual a pasivo más patrimonio, se tiene que cumplir. En esta declaración no nos dan más detalle, pero yo sí tengo que pensar en que yo tengo que tener una documentación de respaldo de ese patrimonio. Y es aquí donde entramos a la parte donde tenemos que prepararnos. Porque esos aportes de capital yo tengo que documentarlos en actas de asamblea de socios. Donde, como les decía, si esos libros están en blanco, yo al menos tengo que dejar reflejada esa acta de hace 10 años, donde yo hice ese aporte de capital, para que con base en ese aporte de capital yo poder inclusive montar una contabilidad de esa sociedad. Y es una contabilidad sencilla, donde yo voy a registrar un activo contra un aporte de capital. Es un asiento contable. Pero mi respaldo es el acta. Y si fue porque yo aporté, fue una escritura, pues voy a tener copia de la escritura, o si fue una, no sé, la compra de una casa o de un vehículo, ¿verdad? El debido traspaso, etc. Entonces, en la parte de lo que es el patrimonio, tenemos que pensar en esa parte documental. El registro contable, el acta de asamblea de socios, y lo más importante, que les decía ahora, es cuál fue el origen del capital que dio origen a que ese activo estuviera en esa sociedad. ¿Por qué? Porque esa sociedad nunca va a poder demostrar que tuvo un ingreso para poder adquirir ese bien. Entonces le va a corresponder al socio tener que demostrar, no vea, eso es porque yo trabajé en una multinacional, generé muchos ahorros y con base en esos ahorros yo compré este activo que inscribí en esa casa. Bueno, de alguna manera, ¿y cómo demuestro eso? Bueno, no sé, estados de cuenta bancarios donde usted tenía inversiones o donde usted era socio de una compañía y recibió dividendos. Ve, aquí tengo actas de la distribución de dividendos que a mí me hicieron. O que yo tengo ingresos en el exterior, renta de fuente extranjera que no es gravable en Costa Rica. Entonces yo tengo que demostrar si la fuente de esos recursos es una renta exenta, si es una renta no sujeta o una renta que ya pagó impuestos en el país. A través de salarios, si yo era asalariado, si ya yo pagué la retención del 15% de un dividendo, o, ¿verdad? O sea, cualquier fuente que justifique eso, porque si yo no tengo esa información, ¿qué sucede? Que el día de mañana, ¿qué es lo que va a hacer tributación con estas declaraciones? Yo tengo que estar preparado para eso. Y yo no digo que eso es un problema que vamos a tener de aquí al 15 de marzo, no. El 15 de marzo va a ser una declaración informativa. Todavía no voy a tener esa situación, yo me estoy anticipando. ¿Qué va a hacer la tributación cuando ya yo presente esa declaración? Tengo que estar preparado, que ellos me van a pedir eso y yo tengo que estar en condiciones de poder demostrar eso. Entonces lo que estoy haciendo es anticipándole a todos nuestros oyentes que nos preocupemos por respaldar esa declaración y no solo llenar esas casillas, sino irnos más atrás a respaldar documentalmente eso que yo voy a declarar ahí. Para cuando tributación, si el día de mañana, ojalá que no, pero si me pregunta, yo le digo, claro, vea, yo esta declaración la presenté con base en los documentos que tengo aquí. Si usted me los pide, aquí están, aquí está el origen del patrimonio, aquí está la escritura, aquí está el acta. Y de esa manera ya yo puedo tranquilamente estar en una condición donde la administración tributaria, digamos, no me pueda cuestionar alguna situación que ya tenga una aplicación tributaria, ¿verdad? Que en este caso una presunción de un ingreso, un incremento injustificado de patrimonio o una eventual ganancia o pérdida de capital a futuro. Esto, lo del proceso de fiscalización, o sea, recordemos que tributación dentro de su plan anual de fiscalización generalmente son procesos dirigidos a compañías activas.
Lo que nosotros estamos aquí pensando es que la administración tributaria a futuro, sus procesos de fiscalización orientados a compañías inactivas, va a estar detrás de incrementos injustificados de patrimonio y determinar variaciones en ese patrimonio para poder cuantificar ganancias y pérdidas de capital. En eso es lo que nosotros creemos que se va a enfocar el proceso de fiscalización por parte de la tributación después del 15 de marzo en que nosotros presentemos esta declaración. Recordemos que esta declaración nosotros tenemos que presentar periodo 20 y periodo 21, ¿verdad? Si no hemos presentado esa declaración son los dos periodos. Si ya alguien presentó el 2021 con el formulario, bueno, con este formulario, pero el otro, que sí tenía ingresos y gastos, pues está bien, presentaría solo el 21, pero si no hay que presentar los dos periodos. Otra pregunta. ¿Cómo se registran los activos y patrimonio recibidos por herencia e incluidos en una sociedad inactiva? Viene siendo parecido a lo que preguntaban ahora de la donación, ¿verdad? Al final, en una herencia es porque, a diferencia de una donación, es cuando yo la recibo en vida, y una herencia es porque ya la persona que era dueña del bien falleció y por un proceso sucesorio yo adquiero el derecho a la propiedad de ese activo, ¿verdad? Entonces, en esos casos también hay un proceso sucesorio que tiene que correr a través de un abogado. Hubo un testamento, puede haber habido un fideicomiso testamentario, o sea, ¿verdad? A través de alguno de esos mecanismos es que se materializó esa herencia a favor mío. Bueno, ese documento de respaldo es el que yo tengo que utilizar de base. Entonces, en un caso como eso, mire, bueno, a mí me heredaron esta propiedad, ¿de qué valor le pongo? Bueno, en este caso a mí no me costó nada, pero yo podría utilizar el valor fiscal que tiene el registro público o la última declaración que yo presenté a nivel municipal. Funciona, digamos, exactamente igual. Porque no le podría poner un valor cero. Tampoco puedo decir, bueno, voy a hacer un avalúo para ver cuánto vale hoy la propiedad, porque no es eso lo que a mí me costó el activo. Pero al menos hay un valor que sí es cierto, que es el valor fiscal que ya está a nivel de registro público, ¿verdad? Y como digo, respaldar eso con el documento que respalda el proceso sucesorio que me dio derecho a esa herencia. Otra pregunta. Si me piden constancia de ingreso para demostrar fuentes del aporte de capital a una sociedad X para respaldar el valor histórico de un activo, ¿cuántos años hacia atrás puede tributación arquear esto? Sergio, esa pregunta es muy importante. Recordemos que el periodo normal de prescripción de una sociedad es de 4 años de acuerdo con el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Entonces, tributación tiene en condiciones normales hasta 4 años para irse para atrás, para poderme a mí eventualmente hacer un ajuste de un incremento injustificado de patrimonio. Entonces, la respuesta son 4 años. Yo tengo que asegurarme que si yo adquirí un activo durante los últimos 4 años, ahí sí yo le digo, preocúpese por ir a buscar la fuente y el respaldo del origen de esa compra. Ahora, ¿qué pasa si yo la adquirí hace más de 4 años? En esos casos yo lo que tengo que demostrarle al fisco es que yo adquirí ese bien hace más de 4 años. Automáticamente, si yo demuestro eso, ya la tributación a mí no me puede hacer un incremento injustificado de patrimonio porque ya está sobrepasado el periodo de prescripción. Pero en la norma que habla del periodo de prescripción dice que la administración tributaria puede presumir un incremento injustificado de patrimonio en el periodo en el que se determina o en el periodo en el que se generó ese activo. Entonces, el periodo en el que se determina es que a mí me estén revisando periodo 2021, 2020. ¿Ok? Si yo no demuestro de dónde tomé el capital, cómo fue que adquirí eso, no tengo nada para demostrarle al fisco, tributación podría eventualmente decirme, bueno, yo le estoy revisando 2020 en 2020, usted no me ha dicho absolutamente nada, ni me ha podido demostrar nada, yo le podría en 2020 presumir un incremento. Pues yo le digo, no, un momentito, vea, aquí tengo una escritura que dice que yo lo adquirí en el año 2002, esta propiedad. Ya tributación ahí no me podría hacer absolutamente nada, pero tengo que tener alguna evidencia que yo lo adquirí en ese momento, ¿verdad? Entonces, si fueron inversiones, si yo tengo estados de cuenta de más de 4 años donde yo tenía un saldo de, no sé, $50,000 y que eso ha venido creciendo, bueno, ya con un estado de cuenta
antiguo, yo podría decir, vea, esto es un capital original que fue creado antes de que pasara el periodo de prescripción. Ahora, recordemos que ese periodo de prescripción se puede ampliar a 10 años, si se considera que hubiera algún fraude o defraudación fiscal. O sea, claramente una sociedad activa no va a haber, ¿verdad? Tendrían que demostrarse, como en una sociedad activa, ¿verdad?, que ese periodo de prescripción se puede ampliar en los casos donde la tributación determine que ya hay un dolo en perjuicio del fisco. ¿Okay? Perfecto. Principales problemas o carencias que tienen estas sociedades inactivas, lo he venido adelantando, básicamente tiene que ver con la inexistencia de registros contables, no tienen contabilidad. Libros de actas de junta directiva en blanco, libros de actas de asamblea de socios en blanco, no tienen nada, nada más aparece ahí el acta donde fue creada la sociedad, aparece en el registro público, el cobro del impuesto a las personas jurídicas y nada más. Esas sociedades tenemos que desempolvarlas y comenzar a preocuparnos, porque para nosotros ese es el principal problema que en general creemos tienen estas sociedades, un tema de documentación de respaldo que muchos tienen que sentarse y hacer esa tarea para dormir tranquilos y que el día de mañana, si tributación les pregunta, no tengan ningún deparo en poder demostrar esa información. Bueno, en esta filmina estamos viendo específicamente lo que hablábamos de cuántos años mínimo se debería de poder comprobar dicha contabilidad, que es lo que les hablaba, que tenía que ver con el periodo de prescripción de 4 años, que puede ampliarse a los 10 años en estos casos. Estas sociedades es muy importante que mantengan también a nivel de la administración tributaria los datos actualizados, que tienen que ver con datos de la dirección, del domicilio fiscal, lo que tiene que ver con datos del representante legal, bueno, la cédula jurídica, representantes legales, ¿verdad?, de esa sociedad, y obviamente la actividad en la cual está inscrita, que en este caso, bueno, hay un código 960-113 para estas sociedades que tenemos que verificar y si no actualizar estos datos a través del formulario de 140 que está disponible en la página de ATV del Ministerio de Hacienda. Este tipo de sociedades inactivas habrán casos muy particulares porque como pueden ser sociedades que le pertenecen directamente a un socio, persona física, en otros casos pueden haber sociedades ya de carácter patrimonial, es decir, que sean de un grupo, digamos, de una familia que ya tiene varias sociedades y en algunas de esas sociedades tiene bienes inmuebles, bienes muebles, y a la vez encima de esas sociedades, por ejemplo, hay una holding, ¿verdad? Entonces ya yo tengo una estructura societaria que yo he creado, pero dentro de esa estructura pueden haber sociedades que estén activas y otras que estén inactivas. Entonces, en esos casos, yo voy a tener que diferenciar en cuáles sociedades tengo actividad, ordenamiento de los factores de producción, donde tengo que hacer una declaración normal de ingresos y gastos, y estas sociedades inactivas donde, a pesar de que estén formando parte de esa estructura patrimonial, también tengo que ir a declarar. Y en estos casos podemos ver sociedades de carácter patrimonial. Bueno, ya hemos hablado, sociedades que tengan vehículos, bienes muebles, que tengan fincas, que tengan, no sé, las casas de habitación, por ejemplo. O sea, tantos bienes que puede tener un bien intangible, cualquier tipo de activos, ¿verdad?, puede tener estas sociedades, habidas y por haber. Es muy importante, y ahorita vamos a entrar a esa parte un poco más adelante, pero me voy a anticipar un poco, y sobre todo dirigidos a los clientes de mercado de valores, donde supongo que muchos inversionistas o personas físicas tienen sociedades donde han manejado su capital, sus inversiones. Y uno pregunta, ¿y esa sociedad es inactiva? Porque yo nunca he presentado declaraciones en esa sociedad. ¿Por qué? Porque lo que yo gano ahí son rendimientos de intereses que ya tienen una retención en la fuente, que es impuesto único y definitivo. Y uno dice, sí, yo estoy pagando los impuestos y a mí me retienen el impuesto de esos intereses y ya, no, ¿verdad? Eso era así antes del 1 de julio de 2019, ¿verdad? Porque eran sociedades
que tenían retención en la fuente, en los intereses sobre rendimientos, ya sea en un título valor, en un CDP, en una recompra, en un bono cero cupón, inclusive en un fondo de inversión, donde ya yo tenía retención antes del 15%, ahora del 15%. Pero ¿qué es lo que sucede? Que yo puedo ser un inversionista un poco más sofisticado, que le digo a mi agente, bueno, mira, pero si ves oportunidad de negocio, de vender un título, comprar un título para yo aumentar mi capital y tener ganancias de capital en mercado secundario, bueno, ya yo ahí estoy ejerciendo una actividad con esos activos mobiliarios, son rentas del capital mobiliario. Entonces, por la definición que yo les di al inicio de una sociedad inactiva, una sociedad que tenga inversiones no es una sociedad inactiva. Es una sociedad activa, pero con rentas pasivas, que están en el régimen de rentas del capital mobiliario. Entonces, estoy seguro que hay muchas sociedades de este tipo que si van al ATV y van a ver que están con el código 960-113, como inactivas, pero en el fondo no lo son. Entonces, ¿qué hago? Bueno, si usted está con ese código, lo que nosotros sugerimos es, vea, para que no tenga ninguna contingencia de que mañana le cobren esa sanción de 4.620.000, presente la declaración con esos activos y pasivos. ¿Cuál es el otro problemilla que hay? Que también muchas de estas sociedades que tienen inversiones tampoco llevan contabilidad. Entonces a mí me llega el estado de cuenta de mercado de valores y sé cuánto tengo en fondos a la vista, en fondo tal de crecimiento, etcétera, o en el puesto de bolsa donde tengo tales títulos del Banco Central, del Ministerio de Hacienda, pero yo no llevo una contabilidad. Bueno, vamos a tener que hacer ese trabajo, porque yo voy a tener que decir cuáles son los activos y pasivos de esa sociedad. Y no basta con tener yo el estado de cuenta, tengo que montar un balancito, un activos, mis pasivos y mi patrimonio. Entonces ahí el contador va a tener una tarea que hacer. Y obviamente el interés del socio de preocuparse por montarle una contabilidad a esas compañías. Si estoy como representante legal de una compañía y cedo mis acciones a otro socio, ¿tendría yo alguna responsabilidad a futuro? Vea, cuando yo entiendo esto, yo soy el representante legal o socio de una compañía y le cedo mis acciones a otro, o sea, uno lo que entiende ahí es que hay una transacción de compra-venta de acciones, ¿verdad? Entonces, después del 1 de julio de 2019, yo sí tengo una responsabilidad fiscal en una transacción como esas, porque el valor de esas acciones están referenciadas con base en el capital social, que se supone que es el capital que yo pagué. Muchas veces el capital de una sociedad no está representado por el valor que tienen a nivel de registro público. Son sociedades de 10.000 colones, de 100.000 colones. Y yo tal vez he hecho aportes por $100.000 que están como aportes extraordinarios. Y yo vendo esa sociedad. Bueno, si yo tengo una variación en mi patrimonio, diga que yo puse $100.000 en esa sociedad, aunque tenga un capital de 10.000 colones, y yo vendo esas acciones y cobro un monto mayor, la diferencia entre ese precio al que yo cobro y el valor de los aportes que yo tengo es una variación en mi patrimonio que se tiene que declarar como una ganancia y pérdida de capital si esa transacción se hizo después del 1 de julio de 2019. Ahora, ¿cómo tengo que declarar eso? Bueno, si esas acciones yo las tenía desde el 1 de julio para atrás del año 2019, yo podría optar por pagar una ganancia capital del 2.25% sobre el precio de venta o pagar un 15% sobre la ganancia de capital en la variación de ese patrimonio. Entonces, la respuesta concreta a esa consulta es: yo sí tengo una implicación fiscal si esa transacción la hice después del 1 de julio de 2019. ¿Por qué razón? Porque en la declaración del registro de beneficiarios finales de esa sociedad, donde antes yo aparecía como socio, que ya tuvieron que haberse declarado desde 2019, ahora aparece otro socio y ya no aparezco yo. Quiere decir, que hubo un traspaso de acciones. Quiere decir que esta persona que ya no tiene acciones tuvo que haberlas vendido. Entonces a esa persona le podrían decir: vea, usted era socio en esta compañía que ve una declaración y ahora no aparece. Y usted no me ha presentado una declaración de ganancias y pérdidas de capital. Pues alguien le podría, tributación perfectamente, con registro de accionistas, darse cuenta si alguien
está haciendo una operación de acciones de una compañía tica con solo ver el cambio de registro de accionistas. Como les mencionaba anteriormente, pueden haber sociedades que formen parte de un grupo de interés económico, ¿verdad? Como en este caso una holding, donde puede estar mezclado una sociedad que tenga ordenamiento de los factores de producción, que esté grabada en el impuesto a las utilidades, y también otras sociedades que tengan rentas del capital inmobiliario, por ejemplo, porque tengan apartamentos de alquiler, y a la vez tenga otra sociedad donde tenga una finca o la casa de habitación. Y eso guindando de una sola holding. Entonces, en ese caso, la sociedad inactiva, dueña de la casa o de la finca, tiene que presentar esa declaración. La holding, que muchas veces también hemos pensado en que esas sociedades han sido inactivas, porque solo tienen acciones, no tienen nada más. Recordemos que los dividendos es una renta del capital mobiliario, que está grabada en el capítulo 11, el 15%. Entonces, hay un código especial también para sociedades que son holding, que no tienen por qué estar en el código 960-113, sino como sociedad de holding, donde se supone que su único beneficio que van a tener en algún momento, si es que las subsidiarias generan utilidades, es que le paguen un dividendo. Aquí el cuidado que tenemos que tener es ir y verificar si estas sociedades tienen el código de actividad 960-113. Si ese código lo tenemos, tenemos que proceder a presentar esa declaración de impuestos. Tenemos otra consulta. Si me dieron una casa en un divorcio que está en una sociedad, ¿a qué valor debo registrarla? ¿Tengo un avalúo? ¿Se registra ese valor o el valor de registro o el valor municipal? Vea, este es un caso diferente porque lo que entiendo es que ya esa casa estaba en una sociedad y producto del divorcio, digamos, a esta persona le tocaron las acciones de esa sociedad. ¿Ok? Entonces pareciera que si esa sociedad tuviera documentado el registro original del costo de esa propiedad, esa persona no tiene que ir a buscar el valor porque se supone que esa sociedad tendría una contabilidad. ¿Qué es lo que pasa? Lo que decía al inicio, posiblemente la sociedad no tenga contabilidad, los estados financieros estén en blanco, los libros estén en blanco, y ahora sí, esa sociedad que tiene la casa tengo que yo a darle el valor, ¿verdad? Entonces, bueno, vuelvo a insistir, el valor que tengo que reportar ahí es el costo de adquisición. Entonces, si es una casa que se construyó estando todavía en matrimonio, digo yo, y esa documentación existe, esa es la que yo debería de utilizar para registrar en esa sociedad ese activo. Pero me dicen, ay, no, yo no tengo nada. Digo, bueno, entonces vamos a tener que recurrir a fuentes secundarias como para ir a decirle a la municipalidad, bueno, ¿cuál es la declaración de propiedad de bienes inmuebles? Donde yo le detallé cuánto era terreno, cuánto era construcción y utilizar ese valor de referencia. Pero como les digo, eso es en los casos excepcionales donde yo no pueda justificar el costo de adquisición. Lo ideal es que yo tenga el costo de adquisición. En la escritura, si compré el terreno y si yo construí la casa, las facturas de la empresa constructora a la que yo le pagué por la compra y la construcción de esa casa. Que yo sé, muchos me dicen, pero mira, yo esa información no la tengo. Bueno, yo sé que muchos no la tenemos, pero no quiere decir que eso es una justificación. Ese sería siempre el plan A, digámoslo así. El plan B sería el municipal y un tercero sería el avalúo, en este caso. Sí, exacto. El avalúo para mí ya sería la última opción, ¿verdad? Porque un avalúo lo que me está diciendo a mí es el valor de esa propiedad hoy es de tanto. Pero eso no significa que a mí me costó eso, ni mucho menos, ¿verdad? Simplemente es un valor de referencia. Entonces ese va a ser el plan C, en el que ya no pueda, por ejemplo, tener ningún tipo de información. Y ahora sí, entremos a este tema. Si no hay más consultas con sociedades inactivas, que igual si las tuvieran las pueden hacer en cualquier momento, pero me quiero enfocar en sociedades de inversionistas, o sea, sociedades que de alguna manera han manejado en cabeza propia diferentes tipos de inversiones. Y recordemos que estas sociedades son sociedades que nunca habían presentado declaraciones, que seguro tenían inversiones donde tenían retención en la fuente antes del 8%, ahora del 15%, y sociedades, como les digo, que no
de que no tenían ningún tipo, digamos, de deber formal de presentar a la tributación ningún tipo de declaración. Bueno, estas sociedades, para este tipo de sociedades hay un código especial 659-903 de sociedades de rentas del capital mobiliario, que precisamente son compañías que pueden recibir diferentes tipos de ingresos derivados de dividendos, de intereses sobre préstamos, intereses sobre inversiones en títulos valores, que hay un código especial para ellas, que no es el 960-113. Pero ¿qué me obliga con esto? Estas sociedades es a montar una contabilidad. Y no es una contabilidad sencilla. Bueno, depende. En realidad, depende cómo uno lo vea, pero si es un inversionista muy sofisticado que le da mucho movimiento a su cartera, posiblemente sí tenga que tener más movimientos de compras y ventas de títulos valores que tiene que dejar reflejados en esa contabilidad. ¿Qué cuidados tenemos que tener nosotros en este caso de sociedades inversionistas? Bueno, lo he repetido, llevar una contabilidad con sus auxiliares contables. ¿Qué significa los auxiliares contables? Que yo voy a respaldar el detalle de esos activos que yo tengo con base en los diferentes tipos de inversiones que puedo manejar. Si son inversiones a la vista, si son inversiones de largo plazo, inversiones a mediano plazo, si son fondos de inversión, si son, no sé, certificados de depósito. Diferente, esa clasificación. Y si tengo certificados de depósito, bueno, tenerlos identificados por fecha, por monto, emisor, fecha de compra, costo de adquisición. Y uno dice, ¿para qué tanto detalle? Bueno, porque el día de mañana, si yo vendo ese título en mercado secundario, tengo que ir a declarar presentar esa declaración de ganancias y pérdidas de capital, que es el formulario de 162, ¿verdad? Recordemos que estas sociedades que tienen rentas de capital mobiliario tienen una declaración que es la de 149, que muy pocas, digamos, la presentan porque, como les digo, la mayor parte de los rendimientos de esas inversiones ya han sido retenidos en la fuente por el emisor. En este caso, el emisor de los títulos valores les ha retenido el 15% o el 8% sobre los intereses. Ese impuesto lo paga ese emisor por cuenta de ese inversionista. El inversionista ni cuenta se da, pero ya él pagó ese impuesto, ya viene rebajado entre ese rendimiento. Pero la principal obligación viene cuando yo haga compras y ventas de títulos. Si yo soy inversionista pasivo, que dejo que los títulos lleguen a su vencimiento, no tengo ningún problema, porque no va a generar ganancias y pérdidas de capital más allá que del rendimiento que ya tuvo retención del 8 o del 15. Pero sé que hay casos donde en mercado secundario puedo tener diferentes tipos de resultados en ese sentido. Entonces yo necesito llevar esa contabilidad. Algo importante en estas sociedades, y yo sé que esto puede sonar un poco grosero, pero muchas veces manejamos estas sociedades como si fueran la caja chica, ahí donde yo meto mano y saco plata y hago y deshago. Y no digo que no lo puedan hacer, porque al final de cuentas es capital del propio socio. Lo que pasa es que jurídicamente no es lo mismo que yo, Deiber Mena, tenga un título valor, venza y yo agarre esa plata y vaya y la gaste en lo que yo quiera, a que si ese título valor yo lo tengo en una sociedad mía, vence el título y que yo decida agarrar esa plata y gastarla. Ahí ya el hecho de que haya una sociedad de por medio implica que a esa sociedad o se le retiró un patrimonio que había hecho yo y me lo están devolviendo en calidad de socio, o que esa sociedad generó rendimientos por intereses que yo saqué y que para mí son un dividendo. Entonces, darle ese tratamiento del manejo de esas inversiones a una sociedad como si fuera yo mismo, donde no hay diferencia entre la persona física y la sociedad, nos puede estar generando problemas de contingencias fiscales futuras si la administración tributaria nos solicita a mí, bueno, y estas salidas de efectivo, estas salidas de las cajas de bancos o estas disminuciones de inversiones en una sociedad que empezó con un capital de 1 millón, lo hizo crecer, llegó a 20 millones, por decir algo, o sea,
en varios años, hizo tantos aportes. Y si usted retiró todo, quiere decir que retiró los aportes y retiró los dividendos. Y los dividendos estarían grabados con un 15% cuando lleguen a la persona física. Entonces, lo que quiero decir con esto es que nosotros no podemos, que a veces sucede en la práctica, las sociedades donde tenemos bienes personales, manejarlas como si fueran bienes que están en posesión nuestra a título personal, o sea, como persona física. Es por eso que es importante que estas sociedades, si tienen un bien, tienen que tener registrado un aporte de capital, un aporte del socio. Si el día de mañana yo vendo esa finca en esa sociedad y le entra el dinero, esa sociedad me tiene que devolver el aporte, que es el monto original que yo puse para que esa compañía comprara esa finca, y la ganancia capital ya tendría que declararla en una de 162, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. ¿Qué es lo que les decía? Cualquier salida de dinero de la compañía que se tipifique como un dividendo va a estar grabado. Si yo lo que hago es devolver aportes, eso no va a estar grabado, no hay ningún problema cuando yo retiro el aporte original que tengan esas sociedades. Importante llevar el control de esos aportes de capital que yo le hago. Por ejemplo, hay sociedades que uno puede decir, mira, es mi casa de habitación o es una finca y yo sí tengo gastos. ¿Y por qué? Porque yo he estado poniendo dinero para pagarle al peón, para que la esté chapeando, para darle mantenimiento, para pagar los impuestos municipales, para un montón de cosas. Entonces, una sociedad que tiene un bien que implica estar haciendo inversiones, pero es el socio el que está haciendo aportes de capital a esa sociedad para que esa sociedad incurra en esos gastos, ¿verdad? Entonces, podría ser que una sociedad de estas tenga gastos, pero para que tenga gastos antes tuvo que haber tenido aportes de capital del socio para que esa sociedad pudiera enfrentar esos compromisos de gastos que realmente está teniendo. Y no quiere decir que porque tenga gastos va a tener derecho a deducirlos fiscalmente, porque si es una sociedad inactiva, como dije al inicio, el mismo caso de la depreciación, no va a tener ninguna incidencia tributaria. Es importante también tomar en cuenta que puede ser que en algún momento alguna de estas sociedades haya hecho capitalizaciones de utilidades. ¿Qué quiero decir con esto? Que si una sociedad tuvo un capital semilla inicial, de alguna forma tuvo inversiones, generó rendimientos y en algún momento, qué sé yo, a través de esa sociedad quería hacer una inversión en un proyecto más grande y quería que a esa sociedad le prestara dinero una entidad financiera. Entonces, por recomendación de un abogado, dice, mira, para que el banco te preste y veas un estado financiero bien robusto, ¿por qué no capitalizas esas utilidades que te han generado esas inversiones durante estos 10 años? Entonces usted las capitaliza y las convierte en capital social. Si yo el día de mañana retiro ese capital social, que antes eran utilidades, puedo tener el riesgo de que a mí me presuman que parte de esa capital no era capital, sino utilidades o dividendos que debieron haber pagado el 15%. Y estoy poniendo, digamos, ejemplos de diferentes posibilidades que se pueden dar. Yo sé que no en todos los casos en la práctica se da, pero el objetivo mío es poder abrirles ese espectro para que ustedes puedan dimensionar todas las implicaciones que puede tener en una sociedad cualquier movimiento que yo haga. Una pregunta. Si la compañía solo tiene rentas pasivas, ¿puede estar en el impuesto sobre las utilidades si tengo un empleado, según reglamento de impuestos sobre la renta? Cabe destacar que no tiene actividad vinculada a impuestos sobre las utilidades, solo tiene rentas pasivas. Ok, si la sociedad solo tiene rentas pasivas, no tiene por qué estar en el impuesto a las utilidades. Y esta persona me podría decir, pero mira, yo me meto a la TV y me aparece el deber y compromiso de presentar la D101. Y yo le puedo decir sí. Y eso lo hemos visto porque tributación, por alguna razón, algunas sociedades de rentas pasivas les ha asignado el deber formal de presentar la D101. Sobre todo sociedades de este tipo. Entonces, si yo tengo una sociedad de rentas pasivas, yo perfectamente, y me aparece la obligación de impuesto a las utilidades, y yo quiero mantenerme en rentas pasivas, yo puedo hacer una solicitud a la Administración Tributaria a través del TRAVI,
haciendo una solicitud diciéndole, vea, yo soy una sociedad que solo tengo inversiones en títulos valores, que son rentas pasivas, y que por lo tanto yo no tengo el deber de presentar la D101 porque yo no estoy en el impuesto a las utilidades, y tributación tiene que eliminar ese deber formal. Pero puede suceder lo siguiente, lo contrario más bien, que ese socio de esa compañía desee que esa sociedad esté en el impuesto a las utilidades. Entonces es ahí donde entramos a ese punto, ¿verdad? Donde yo tenga que tener al menos un empleado registrado ante la Caja Costarricense del Seguro Social para yo solicitar que me traslade al impuesto a las utilidades. Pero si yo hago eso, es porque yo tengo una condición donde ya yo sí ejerzo una actividad, donde hay ordenamiento de los factores de producción y tengo suficientes gastos que me van a permitir, de alguna manera, digo yo, si yo tomo esa decisión, es porque a pesar de que aquí la tarifa es de un 30%, es sobre renta neta. Quiere decir que entre más gastos tenga yo, voy a tener una utilidad más baja sobre la cual pago una tarifa más alta, 30%, que no en rentas del capital mobiliario donde yo pago un 15% sobre el ingreso bruto, sin importar si tengo gastos o no, ahí no se toman en cuenta. Entonces, lo mismo sucede con una sociedad que tenga un bien en alquiler, es exactamente igual, es una renta pasiva que pagaría un 15% de impuestos sobre una base del 85% del ingreso. O sea, les otorgan un 15% de gasto cuando son alquileres, es el único caso donde la ley permitió que esas sociedades tuvieran un gasto sin mayor justificación, y pagar un 15% sobre el 85%, eso equivale a una tasa efectiva del 12.5% sobre ingreso bruto. Pero si yo igual digo, no, yo tengo alquileres, pero yo me financié con un banco, tengo una deuda para haber comprado ese apartamento que alquilo, yo podría decir, oye, a mí me sirve más pagar al 30% porque tengo gastos financieros que me gustaría deducir. Bueno, para eso tengo que ir, contratar a un empleado y pedir la tributación que me pase al régimen de impuesto a las utilidades. Algo muy importante es que cuando yo estoy en una sociedad que tiene rentas pasivas y además tiene una actividad en impuesto a las utilidades, lo que yo declare en rentas pasivas no tengo que incluirlo en AD101 de impuesto a las utilidades. Entonces, una sociedad de inversionistas que ya pagó impuestos en la fuente sobre los intereses, por ejemplo, que son impuesto único definitivo, porque no puedo integrarlo al impuesto a las utilidades, yo no tengo por qué declarar eso en el capítulo de impuesto a las utilidades, porque ya eso está en un capítulo completamente aparte de rentas pasivas del capítulo 11. Diferente es cuando yo de alguna manera tengo ya una actividad que yo estoy integrando por afectación esta renta pasiva a una actividad en impuesto a las utilidades, ¿verdad? Entonces, de pronto, o sea, no se va a poner un ejemplo, que yo tenga una bodega que yo alquilo, ¿verdad? Y ese alquiler está en rentas pasivas que paga 15 el 85, pero el día de mañana yo digo, mira, ya no quiero alquilar esta bodega porque tengo un proyecto de emprendimiento donde voy a montar una planta y necesito meter máquinas en esa bodega. O sea, yo en ese caso, ese activo que antes era un generador de renta pasiva, con ese nuevo proyecto yo lo convertiría ahora en un activo afecto a la actividad empresarial, porque ya ahora va a ser mi planta de producción donde yo voy a estar generando ahí, fabricando productos que voy a vender como cualquier otra compañía, y ya ese activo estaría afecto a una actividad empresarial. Entonces eso va a depender mucho del tipo de activo, si lo tengo afecto o no lo tengo afecto, y el hecho de que esté afecto o no va a depender de si ese activo es útil, necesario y pertinente para generar los ingresos que yo estoy generando en los diferentes regímenes, ¿verdad? Si ese activo es útil y necesario para generar tanto rentas activas como rentas pasivas, es porque está integrado. Si solo sirve para generar rentas pasivas, yo tengo que dejarlo por separado y no declararlo en rentas del impuesto a las utilidades. Algo importante que en el caso, digamos, de muchos inversionistas, puede ser que digan, bueno, mira, yo tengo sociedad, pero resulta que yo tengo inversiones, pero en el exterior. Además, tengo aquí, pero tengo afuera.
Recordemos que en Costa Rica aplica un principio de renta territorial donde solo pagan impuestos las sociedades que tienen una actividad lucrativa de renta de fuente costarricense. Si yo tengo una renta del exterior, yo no tengo por qué declarar ni pagar impuestos en Costa Rica. Entonces, en esos casos, si yo tengo rentas extraterritoriales, tendría que tener también ese cuidado de no tener que ir a pagar un impuesto por una renta que no fue generada en territorio costarricense. Importante en estas sociedades que tengan movimientos de capital, siempre hacer las actas que les mencionaba, no solo cuando yo hago un aporte de capital, sino cuando hago retiros de capital, que queden esas actas debidamente documentadas, o cuando hago distribución de dividendos, que también queden documentadas. Porque eventualmente esos dineros puede utilizarlos el socio para comprar otro bien, que también quiere meterlo en otra sociedad, y esa acta de esa otra sociedad que le pagó el dividendo es el que le va a servir de respaldo para que la otra sociedad ya tenga cubierto el origen del capital. El aporte. Exactamente. Eso, digamos, en términos generales, lo que tiene que ver con sociedades inactivas y sociedades de renta pasiva. Ahora vamos a hablar un poquito ya de sociedades que tengan actividad lucrativa, que ya están en el régimen de impuesto a las utilidades, que es la que todos conocemos, que es la que todos tienen que presentar declaración el 15 de marzo, donde sí van a verse afectadas por el tema de tener ingresos y tener gastos asociados a esa actividad. Y aquí, importante mencionar el objeto y el hecho generador de este impuesto, como les mencionaba, siempre y cuando haya percepción o devengo de rentas de dinero en especie derivadas de bienes localizados en territorio nacional, ¿verdad?, de capitales utilizados o de bienes utilizados en Costa Rica que fueron necesarios para generar esos ingresos. En la medida que yo tenga rentas de fuente costarricense, esas rentas yo tengo que declararlas en la declaración ordinaria de la D101, y para eso tengo que presentar una declaración que va a cubrir un periodo calendario que en este caso va del 1 de enero al 31 de diciembre, que fue modificado con la ley 9635, recordemos que antes cerraba el 30 de septiembre y ahora es un año calendario, que precisamente venció el 31 de diciembre de 2021 y tenemos tiempo hasta el 15 de marzo próximo para liquidar esa declaración y pagar el impuesto. Bueno, ¿quiénes van a ser contribuyentes de este impuesto? Todas las sociedades en Costa Rica que tengan de una u otra manera, sean públicas o privadas, ordenamiento de los factores de producción, donde hayan generado ingresos y gastos para producir esas rentas. Básicamente, dentro de estos ingresos vamos a estar conformados por la renta bruta, que son todos los ingresos que esta compañía va a recibir, independientemente del tipo de actividad que tengan inscrita, ¿verdad? Importante mencionar que dentro de estos ingresos tenemos que separar lo que son rentas pasivas que ya fueron declaradas en el capítulo 11, que no están afectas a la actividad empresarial. Si hubieran diferencias cambiarias, por ejemplo, el tema diferencial cambiario, que es un tema que todas aquellas compañías que tienen transacciones en moneda extranjera, pues sabemos que hay una interpretación de la tributación, que si bien es cierto se emitió un criterio institucional que fue anulado y que no ha sido nuevamente publicado, sí estamos conscientes de que la tributación no ha cambiado esa posición. Ellos siguen pensando en un principio de realización para estas sociedades que están en el impuesto a las utilidades. Nuestro criterio es que el artículo 5 de la ley de renta y el artículo 12 del reglamento son claros en que las compañías que están en el apartado de impuesto a las utilidades, con base en la ley y el reglamento, todo el ingreso debería ser gravable y todo el gasto debería ser deducible. Claramente la posición de la tributación creemos que es diferente, pero nosotros nos basamos en el peso que tiene la ley sobre la interpretación que pueda tener la administración, pero eso no quiere decir que el día de mañana podamos evitar que la tributación nos haga un ajuste.
Pero ¿qué eso qué implica? Que eventualmente, si yo tengo un pasivo que me ha generado mucho gasto, tributación lo que me está diciendo es, vea, usted no puede pasar todo el gasto deducible, solo la parte del pasivo que usted pagó en ese periodo. El saldo que está pendiente de pago, que generó un diferencial cambiario, no lo podrías deducir. Nosotros creemos que a la ley sí le permite hacer eso a una sociedad que está en el impuesto a las utilidades. Entonces, eventualmente eso, cuando tributación audite periodo 2021, que va a ser dentro de unos 3, 4 años máximo, 3 años, vamos a tener algunos procesos de fiscalización donde posiblemente hayan ajustes en ese sentido por una diferencia de criterio. Creo que es una diferencia de criterio donde la ley para nosotros es clara y la interpretación de tributación es diferente. Claro, un contribuyente que dice, bueno, yo no quiero tener problemas con el fisco y hago lo que dice tributación, y lo puede hacer. Pero eso implicaría para un contribuyente que tiene una posición pasiva en dólares, ir a pagar un impuesto muy alto porque no va a poder deducir todo el gasto, por ejemplo. Cualquier incremento de patrimonio que no tenga su justificación en una actividad generadora de rentas, que tiene que formar parte de esos ingresos que tiene que declarar la compañía, también tiene que considerarse. Recordemos que para esta declaración vamos a excluir de la renta bruta todo aquello que tiene que ver con ingresos derivados de certificados en inversiones que ya tuvieron retención en la fuente, títulos, valores, operaciones de recompra, porque ya esos son rentas pasivas que no tienen por qué integrarse al impuesto a las utilidades. ¿Qué requisitos primordiales tenemos que tener presentes para deducir los gastos asociados a los ingresos? Básicamente que sean gastos útiles, necesarios y pertinentes para la generación de esas rentas gravables, que se hayan aplicado las retenciones de los impuestos, en este caso si fueran remesas al exterior, haber aplicado esas retenciones si corresponden, y también que estén debidamente respaldados con los comprobantes autorizados, que en este caso serían las facturas electrónicas. Esos son requisitos sin los cuales un gasto no podría ser deducido fiscalmente. Bueno, ahí podemos ver algunos ejemplos de gastos deducibles que las compañías pueden pasar. Obviamente hay mucho más, pero son solamente unos ejemplos que tienen que ver con el costo de los bienes y servicios que yo he vendido, los gastos de depreciación, los gastos de salarios, indemnizaciones, cargas sociales, si tuviera cualquier gasto relacionado con la operación general del negocio, si tuviera inclusive pérdidas diferidas. En el año 2020 tuve pérdidas fiscales, en este 2021 podría amortizarlas como un gasto deducible. Recuerden que tengo hasta 3 años para poder hacer eso. En fin, y todos aquellos gastos que la compañía pueda tener que sean y se puedan justificar con la generación del ingreso. Si hay algún gasto, y tributación ha cuestionado muchos gastos que no son necesarios para esa generación de ingresos, a muchas compañías les ha rechazado gastos relacionados con la fiesta de Navidad y cosas de integración de personal que a veces nosotros cuestionamos porque es parte de un recurso que hay que mantener motivado, es la fuerza laboral que nos permite ejercer ese trabajo diario para que la compañía opere. Pero bueno, tributación cree que los empleados deberían trabajar y motivarse solo con el salario y nada más. Pero bueno, eso es una discusión aparte. Y también otros gastos que serían más bien no deducibles, precisamente porque yo les dé un tratamiento que no sea el correcto. Que por ejemplo yo incurra en mejoras a un activo, que realmente son mejoras a un activo, que no puedo pasar por gastos de mantenimiento porque implica un cambio en la vida útil de ese activo. Hay que saber diferenciar cuándo es un gasto de mantenimiento, cuándo es una inversión nueva de un activo que lo puedo pasar por gasto vía depreciación y no vía gasto de mantenimiento. Todos aquellos gastos que no estén vinculados con la actividad del negocio, sino que sean gastos personales de los socios que toman decisión de incurrir en gastos personales. Bueno, la compañía, él tiene libertad de empresa y el socio puede decidir hacer con ella lo que quiera, pero fiscalmente, digamos, tendría que considerar esos gastos no deducibles, que eso se hace a través de una conciliación fiscal, donde yo tomo esa base contable de ingresos menos gastos, que tengo una contabilidad, agarro esa utilidad financiera y comienzo a restarle los ingresos no gravables, que ya pagaron impuestos, como por ejemplo las inversiones en títulos valores, y le sumo todos aquellos gastos que no están relacionados con esa actividad,
por diferentes razones. Dentro de esos están los pagos de impuesto de renta, que no es gasto deducible, el impuesto de venta, si hay alguna compra de un intangible, ¿verdad? Que tampoco puedo yo deducir, o multas que haya tenido que pagar por alguna situación de negligencia del contribuyente que tampoco puedo deducir fiscalmente. Y claramente, dependiendo de cada compañía, cada tipo de negocio, cada una tiene su estado de resultados, su balance de comprobación y posiblemente hayan muchas partidas que eventualmente, dependiendo del tipo de negocio, van a tener partidas de ingresos no gravables y gastos no deducibles. Importante también mencionar que si nosotros tenemos gastos no deducibles, de acuerdo con el artículo 7 de la ley y 16 del reglamento, vamos a ver, lo que establece la norma es, yo puedo deducir todos aquellos gastos que hayan sido necesarios para generar ingresos, pero si esa sociedad, además de ingresos gravables, tiene ingresos no gravables en el impuesto a las utilidades, la norma lo que me exige a mí es que yo también tengo que asociarle una porción de esos gastos a esos ingresos no gravables. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si un 5 o un 10% de mis ingresos totales de mi actividad en impuesto a las utilidades proviene de intereses sobre inversiones, yo tengo que tomar del total de gastos cuánto de esos gastos están relacionados con ese 10% de ingresos no gravables. O sea, yo no puedo decir que ese 10% de ingresos yo no tuve ningún gasto y que está asociado solo con los ingresos gravables para poderlos deducir todos. Yo no podría hacer eso. En la declaración yo tendría que hacer un ajuste de gastos no deducibles, que si yo no tengo un método para poder asignar razonablemente esos gastos no deducibles a los ingresos no gravables, tendría que aplicar por descarte una fórmula, que es la que establece tributación en ese artículo 16, que es tomar los ingresos no gravables entre el ingreso total, eso me da un factor de proporción que se lo aplico al gasto total. Y ese monto sería el gasto que yo tendría que rechazarme como no deducible en los casos donde yo tenga esa situación. Bueno, y recordar un poco las tarifas de impuestos. Recordemos que todas las sociedades con ingresos de más de 109 millones paga el 30%, 109 millones de ingresos brutos. Si yo tengo ingresos brutos menores a 109, yo voy a ir aplicando una tabla progresiva que empieza con el 5% sobre los primeros 5 millones y resto, 10%, 15%, hasta llegar a la tarifa del 20%. Y eso va a depender de si soy una compañía PYME, que también por el tamaño podría tener volúmenes de ingresos más bajos, que sí le aplica esas tarifas escalonadas. Tomar en cuenta que en estas declaraciones de estas compañías activas tienen que tomar en cuenta los pagos parciales que haya hecho durante el periodo para no tener que volver a incurrir en ese pago que se le adelantó el fisco, o si yo soy una empresa que le he vendido al Estado o a empresas del Estado que ya me tuvieron el 2% de retención en la fuente, en las facturas de venta, que tengo que considerarlo como un pago a cuenta, o si yo soy una empresa que vendo bienes y servicios y recibo pagos con tarjeta de crédito. Recordemos que a mí me hacen también una retención del 2% sobre esos ingresos que yo declaré o hice a través de ventas con tarjeta, que el emisor es el encargado de pagarle al fisco por cuenta mía esas retenciones. Los emisores generalmente mandan esos reportes para que yo en la contabilidad tenga ese control de esos registros y poder aplicar esas retenciones como pagos a cuenta. Y bueno, tal vez no sea el caso, pero para entidades financieras reguladas, que digamos no va dirigida la charla directamente a este sector, pero son los únicos donde podrían integrar todas las rentas y tomar como pago a cuenta las retenciones que tuvieron sobre inversiones en títulos valores. Pero eso es porque ellos tienen un tratamiento diferente, que es el de integración de rentas, donde prácticamente todo paga el 30%, independientemente de que sean rentas pasivas. Pero como les digo, eso aplica solo para entidades reguladas por cualquier superintendencia adscrita al CONACYF. Muchas gracias, David. Realmente creo que ha sido un recorrido bastante provechoso. Se nos está acabando el tiempo, tenemos bastantes preguntas, pero las vamos a estar comentando con el equipo asesor con el fin de poderlas enviar a ustedes que las han estado escribiendo en el chat. Recordarles que pueden agendar por medio de su asesor patrimonial un acompañamiento a donde podemos hacer un diagnóstico
y con este diagnóstico trabajar en conjunto para la elaboración de un plan de trabajo en todo lo que es una asesoría fiscal, tributaria, como lo ha comentado don David. Nuevamente agradecer al equipo de Grant Thornton por toda la ayuda, a todos nuestros clientes que se pudieron conectar a este webinar y recordarles que Mercado de Valores es su gestor patrimonial de confianza y que tengan una bonita tarde. Muchas gracias a todos por la atención.